Pregunta hay que reformular cómo me encontraron, cómo estaba de curita, de párroco en Jesús el Buen Pastor, en Orquídeas. Ahí me llegaron con la señora Cristina y otros a consultar si no podrían continuar celebrando Eucaristías al aire, porque estaban planificando a erigir una parroquia, solicitar primero al obispo, al municipio, y por supuesto consentí. Y fue a inspeccionar y comenzamos en un parquecito, ahí en condiciones muy humildes, celebrar las primeras Eucaristías, el domingo, si bien recuerdo, por la tarde. La preocupación principal era el clima, va a llover, no va a llover, hará mucho calor o no. Entonces esa dependencia del clima era un factor de inseguridad. Y además, si había mucho sol, alguna gente no quería estar en pleno sol, aunque era en la tarde, pero una comunidad poco a poco se formó de las personas que gestionaron todo lo que hace falta en pasos para poder fundar una parroquia. Y he notado interés en algunos, y otros vinieron ocasionalmente, faltaron, vinieron, pero poco a poco crecimos. Y había una vez un tiempo donde nos trasladaron de un parque a otro. No recuerdo, porque había tiendas que nacieron y producían bulla y cosas por el estilo, y nos adaptamos a la situación, hasta que finalmente el municipio concedió el terreno. Y claro, yo con alegría también, a pesar de que en las gestiones materiales no estaba muy involucrado. Monseñor Antonio después se encargó al padre Martínez, rector de la iglesia, de la obra, y él comenzó a desarrollar los planes con arquitecto, y yo me alegraba de lo que se hacía, feliz de no tener que hacer otra cosa que atención espiritual. Bueno, al comienzo era improvisado, como digo, ¿no? Teníamos, creo que, un altoparlante, un altar móvil y unas cuantas sillas, y dependíamos poco de la bulla de alrededor, pero sentí siempre entusiasmo y me gustaba ir a misa. Comenzó la construcción y todos los domingos había una columna más o alguna cosa, un progreso. Era siempre motivo de alegría, porque estar al inicio en la formación de una comunidad que se reúne alrededor de un templo ya naciente, es algo emocionante en fondo. Ver cómo Dios con su gracia nos sostiene, cada progreso hemos valorado como una bendición y también como fruto del esfuerzo de cada uno que participaba, ¿no? Bueno, una vez conseguidos los permisos de parte de la alcaldía de construir, con escritura asignada a la iglesia, habló con el padre Martínez, con Monseñor Antonio también, era como un general, tomaba el cuaderno, como ha sido ex militar, de una forma profesional y eficiente. Apenas que se había construido y la iglesia estaba más o menos ya con techo y todo, creo que vino el padre Roberto Sabando, ha vivido un tiempo como vicario en las Orquídeas, en el Buen Pastor, pero desde allá, bueno, sabía que era una tarea menos, y yo contento que tenía una buena relación con él. Hay que preguntarle al arzobispo, Monseñor Antonio. Yo en todo caso contento, porque San Lucas es el evangelista que tiene una particular dedicación a las mujeres y a la misericordia. El hijo pródigo, el núcleo del evangelio de San Lucas, es una cosa, es un tesoro, una joya aparte. Por eso yo creo que si vamos conociendo mejor a San Lucas, vamos a comprender más y más cuál es la divina misericordia y este cariño que Lucas tiene para con las mujeres, más que otros, que nos muestra la importancia de la gestión de todas las mujeres en la iglesia. La iglesia sin mujeres no podría existir. Por eso, ojalá San Lucas nos haga sensibles y nos ayude a agradecer a todas las mujeres, en primer lugar a nuestra madre. Estar en la base de alguna obra siempre es una responsabilidad particular, pero también una alegría especial. El obispo me había hecho responsable de la casa parroquial.
esta la hemos construido nosotros. Y mi única preocupación era que haya pastores cercanos a la gente, pastores que estén disponibles para las personas y que esta ciudad de Muchalote, que en aquel tiempo decía que tenía 14,000 viviendas, buena parte ya realizado y otra proyectado, que tengan pastores según el corazón de Jesús. Quisiera enviar un saludo muy cariñoso, muy afectuoso a toda la comunidad cristiana de San Lucas, ahí en la Arquidiócesis de Guayaquil, también a la persona de su párroco, el padre Julio Pincay. Luego de volver de mis estudios en Roma, de la licenciatura, Monsignor Arregui se puso a caminar en su despacho, no sabía dónde mandarme y me dijo, bueno, ve a San Lucas. Y así es como en el mes de julio del 2008 estuve en esta comunidad. Realmente, vuelvo y repito, es un privilegio para mí haberla servido, aunque fue bien breve, por 3 meses. Creo que fui el párroco de tiempo más breve en servir a esta gran comunidad. Siempre los recuerdo con mucho cariño porque muy fervorosos, les gustaba participar en todo, muy afables. También materialmente colaboraban bastantísimo con la parroquia, estaban muy pendientes de mí, tanto en lo espiritual como en lo material. Realmente encontré una familia en esta comunidad parroquial. Como recién iniciaba la vida parroquial de esta comunidad, todo estaba centrado principalmente en la celebración de la Eucaristía, en la adoración al Santísimo los jueves. También había ya la catequesis, algunos grupos que iban funcionando, iban naciendo también propios de la comunidad parroquial. Digamos que básicamente fue en la Eucaristía y también un gran amor a la Virgen y conociendo también al patrono San Lucas. Realmente no sabía cómo empezar, pero me vino a la mente gracias a un director espiritual, amigo mío, me dijo, ¿por qué no bendices todos los hogares? Pues eran muchísimas etapas y bueno, esa fue la tarea con ayuda de algunos laicos. Empezamos las bendiciones de los hogares. Todas las noches había un par de horas para bendecir las casas de los feligreses. Me parece fue muy bonito para entrar en contacto con la gente y conocerlo. Y siempre pues brindaban también alguna comida, ¿no? Y creo que ahí subí un poco de peso también. Sí, había reuniones, principalmente grupos para niños, para adolescentes, para jóvenes. Había también un buen grupo de monaguillos. Intentaba en la medida de lo posible estar pendiente de ellos, yo mismo tener las charlas, dialogar con ellos en la medida de lo posible porque también tenía las clases en el seminario y habían también algunos grupos que tenían sus propios líderes y que lo hacían muy bien, lo llevaban bien el trabajo pastoral de niños, adolescentes y jóvenes. Sí, bueno, al comienzo sí había un grupito de gente porque sí habían pasado también otros párrocos que habían trabajado mucho, entre ellos Monsignor Bertrand Vic, actual obispo de Santo Domingo. Y bueno, fue de menos a más, ¿no? Siempre el aumento de la gente, el irles alimentando la palabra de Dios, las celebraciones, estas visitas a las casas, los enfermos. Eso hizo que la comunidad se fuera fortaleciendo y creciendo también. Realmente era una comunidad, es una comunidad muy fervorosa y en esos inicios, hace 15 años, me acuerdo que venían hasta de otros lugares. Recuerdo con mucho cariño el grupo carismático, también un grupo propio de ahí llamado Juan Pablo II, que iba creciendo tremendamente. Yo no sabía cómo que crecían tanto. Y luego un grupo que ha sido un pilar ahí, todo un movimiento mariano alrededor de la Mater, un grupo grande, tanto de mujeres como también de hombres y de jóvenes. Con ellos sentí mucho apoyo, ¿no? Y tenían esta devoción muy bonita de llevar también a la Virgen, a la Mater, ¿no? Virgen 3 veces admirable de Shenstein, a la que tenían devoción este grupo, y realmente fue muy fervoroso, ¿no? Y muy fructífero. Bueno, yo creo que es un privilegio poder servir a las personas, en este caso a la Arquidiócesis de Guayaquil, en esta comunidad naciente que para ese entonces era de San Lucas, ¿no? También el hecho de volver estudiando para mí era como un gozo, una alegría entrar en contacto con la gente en las parroquias.
Les comento algo que un seminarista me dijo cuando yo todavía no estaba en el seminario, pero era párroco de Mucho Lote. Me dijo, bueno, usted es el párroco de Mucho Lote. Entonces, eso me agradó mucho. Me dijo, es mucho párroco, ¿no? Un párroco de Mucho Lote, ¿no? Entonces eso me gustó mucho. Cuando me dijeron, padre, usted va de párroco a Mucho Lote, a la iglesia de San Lucas, pues algunos me decían, ¿sí conoce dónde es? Es por las orquídeas. Claro que sí. Hoy me encontré con padre Bertrand, quien hoy es el obispo de Santo Domingo. Y me decía, bien, que has llegado por aquí porque ya hacía falta un párroco. Fue justo el 2 de noviembre del 2008. Y decía a los feligreses, he llegado a esta parroquia que da vida, pero también he llegado el día de los difuntos. Así que tengo que hablar sobre la muerte y la vida. Recuerdo tanto que había la visita a los hogares y se bendecían las peatonales con los grupos parroquiales, las reuniones mensuales, las reuniones por semana de cada uno de los grupos, 4 misas en las que la comunidad se acrecentaba más. Uno decía, bueno, está dando buenos frutos todo el trabajo pastoral, que no fue solo. Siempre se reconoce que los grupos parroquiales tienen una gran misión. Cuando el grupo parroquial es obediente al párroco, eso ayuda mucho, porque entonces se va evangelizando. La tarea no es únicamente del sacerdote, también de todos los grupos que llevan el mensaje de Dios a diferentes lugares en la comunidad. Les decía, a ver, cada jueves vamos a celebrar la Santa Misa a Villa España, a una de las ciudadelas internas. Y me decían, padre, es un poco difícil poder entrar a Villa España. Decía, si vamos con fe y en nombre del Señor Jesús, las puertas se abren. De entre ellos estaba quien me está haciendo la pregunta. Y todos estos niños también que pertenecían a la infancia misionera. Recuerdo a muchos de los chicos que estaban al frente de la infancia misionera. Más interesante que de este grupo de los niños de la catequesis y jóvenes de la catequesis, se sacaba chicos para que luego sean monaguillos. Y entonces al principio se les enviaba a ellos que, como un trabajo de la catequesis, tenían que acolitar. Unos iban como a la gana, no querían, pero luego les gustaba y se quedaban. Llegamos a tener 24 monaguillos en la parroquia. Era un tiempo muy bonito, yo diría muy fecundo, muy lleno de bendiciones y sobre todo de mucho anhelo para la parroquia que había empezado sus primeros caminos. Decíamos, ¿dónde realizamos las aulas parroquiales? Y me dicen, padre, hay un terreno que está cerca de Bastión Popular. Y yo decía, ¿es terreno? ¿Pero de la iglesia? Sí, padre, de la iglesia. Fuimos a ver ese terreno. Bueno, sí, amplio. Yo decía, pero muy lejos de la parroquia. Y ese terreno era de la iglesia. Entonces decidimos realizarlo ahí al lado del templo parroquial, San Lucas. Las aulas, gracias a la colaboración de los padres de familia de la catequesis, grupos parroquiales, le pedíamos hacer comida criolla, la venta del desayuno todos los domingos en las misas, luego rifas, bingos, y con eso se pudo construir las aulas parroquiales. Todo eso fue también la obra que se realizó en ese tiempo, cuando se le pedía a los padres de familia, a los grupos parroquiales, colaboren. Quizá muchos decían, padres, que estamos ya cansados, pero bueno, ese es el fruto. La obra nunca la hace el sacerdote para sí mismo, es para el bien de la comunidad, el bien de la parroquia, para todos los feligreses. Y da gusto ver que después se culminó esa obra de la escuela. Bueno, ¿y la imagen de San Lucas? No, aquí tenemos nomás una gigantografía. No, pues hay que celebrar las novenas. Y conseguimos una imagen pequeña de San Lucas, le colocamos un anda con luces y enseguida la procesión. Me da mucho gusto ver el provecho espiritual, porque todas las noches en las novenas era la iglesia completamente llena. Y luego la procesión. Y el último día
teníamos la Santa Misa de fiesta y culminamos con la quema de castillo, la vaca loca, todo eso, ¿no? Queda una cosa muy bonita, de mucha alegría. El concierto de música cristiana que se realizaba previo a la quema del castillo. Todas las parroquias donde Dios me ha permitido desempeñar las funciones de párroco. Y todos en nuestra vida vamos haciendo historia. El hijo hace historia en su hogar con sus papás, los padres hacen historia, la comunidad hace historia y el sacerdote también hace historia. Todos vamos pasando, somos ave de paso en una comunidad y dejamos las huellas, que debe ser lo mejor, y sobre todo llevar las manos llenas de amor para el encuentro con Dios un día. Mucho gusto de ver que la comunidad sigue con esa gran fe, con ese ánimo, creciendo día a día. Entonces, todo está muy cerca. Toda la feligresía está en distinta comunidad, pero la iglesia es la misma. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Una experiencia que como sacerdote, al estar en una parroquia, un cambio hermoso, pues de la parte sur de Cristo Rey pasar a la parte norte donde nunca había trabajado. San Lucas, un sitio hermoso y bello, y es la comunidad donde más pequeños tuvimos, casi 1.200 o 1.300 niños en catequesis. Eso es realmente maravilloso. Porque la gente es sencilla y si lo reciben bien a uno. No veía muchos sectarios por ese sector, siempre abierto a recibir al sacerdote y a la iglesia. Más de 3 años, sí, fue una experiencia hermosa, y el hecho de estar ahí uno trata de remover en las familias, ir a los grupos, a las escuelas, colegios, que por ese sector hay algunos. Pues al invitar, vienen a catequesis y también uno va conociendo familias y los grupos que también son simpáticos. Allá Juan 23, Matrimonios para Cristo, Infancia Misionera, Legión de María y demás grupos, ¿no? Y uno les da una cierta asistencia, y eso también hace que el sacerdote, con el contacto con ellos, le va dando el carisma, va haciendo que desarrolle su propio carisma cada uno de los grupos, pero sí estaban abiertos a Jesucristo y a la iglesia. Dios lo asiste y le da a uno ayudas, y también por otra parte muchos catequistas que colaboraban para poder atendernos, porque era a veces viernes de tarde, sábado de mañana, sábado de tarde, domingo. Siempre hubo muchos catequistas que colaboraron con el sacerdote, pero también uno estaba metido entre ellos y va mirando grupos y seleccionando los mejores chicos, las mejores chicas para poderlos formar, darles más, porque el que más hambre tiene, más se le da. Los pequeños o a los jovencitos, y es bueno que el párroco, el sacerdote se ponga en contacto con ellos, como dice el Papa Francisco, que uno tiene que tener olor a oveja. Uno tiene que acercarse, estar con grupos, no dejarlos que otros solo coordinen, sino que uno sea el que también toque con niños, monaguillos, catequistas. Y siempre habían reuniones, paseos, convivencia, y eso va haciendo crecer a las personas y a los grupos. Y lo importante es que darle un tiempito a cada uno, que no diga la Legión de María, aquí el Padre nunca vino, que aunque son mayorcitas, y aunque parece que ahora ya he escuchado que hay también Legión de María juvenil, para que dé vida. Entonces esa experiencia es hermosa, porque todo grupo tiene sus valores, entonces hay que darle a cada uno la orientación de su carisma. Eso es bonito, porque la gente se siente contenta de tener a un sacerdote cerca y que le vaya orientando para que no se desvíen, que sean realmente comunidades eclesiales. El corazón de un pastor, esa experiencia de San Lucas que siempre uno recuerda, los rostros no se pierden y siempre uno sigue orando y sacrificándose por su gente, y que hasta la otra vida nos encontraremos y gozaremos ese gozo y esa alegría de haber participado en el crecimiento de San Lucas, aunque sea un mínimo tiempo. Bueno, te cuento que yo conocí la parroquia de San Lucas por el padre Daniel. Una vez lo visitaba porque éramos grandes amigos, entonces fui a su casa, conocí la parroquia cuando no había nadie. Pero 2 veces, entre el año 2009 y 2010, me pidió las fiestas patronales. ¿Te acuerdas que se invitaba a cada uno un sacerdote? Y me invitó por 2 ocasiones a la novena. Entonces yo vine por 2 años consecutivos a la parroquia de San Lucas, muy juvenil, ¿no? Es muy bello, muy hermoso. Me gustó
todo el trabajo que estaba haciendo el padre Daniel. Todavía no me habían dado parroquia, ¿no? Entonces, bueno, me dice el monseñor Antonio Arregui que si podía ayudarle al padre Alberto, que yo me acuerdo que ahora era párroco ahí, y estaba en Estados Unidos. Como no me habían dado parroquia, estaba en mi casa, entonces me decían, ándate a Molde del Sol, ándate a San Lucas, algunas parroquias, a Rosa Mística, pero no sabía yo que iba a estar en esa parroquia. Dice, sabes que tú vas a ser el párroco de San Lucas. Y yo, uy, no, digo, chévere, ¿no? Esa parroquia porque se veía muy, muy bonita, muy animada. Entonces hablé con el padre Alberto y me dice, para la fiesta de San Lucas hay para que te posesionen como párroco. Pero yo me confundí y yo pensaba que la fiesta de San Lucas era en agosto. No sabía que era en octubre, no me acordaba. Yo dije, ya. Digo, agosto y no me ha llamado el padre. Cuando veo ahí en la Divina de los Santos y digo, en octubre, tuve que esperar tanto tiempo para ir. Pero sí iba periódicamente a ayudarle con las celebraciones, ¿no? Y vuelvo a insistir, una parroquia donde vi muchos niños, porque en el tiempo del padre Alberto, la catequesis, yo me acuerdo cuando yo llegué, encontré en el 2014 1.200, 1.300 niños. Entonces decía, no puede ser, esto era abarrotado de padres de familia y de niños. Entonces dije, oye, qué chévere, ¿no? Eso es la primera impresión que me llevé de la parroquia de San Lucas. Dije, voy a tener bastante trabajo. La Virgen visitaba muchos hogares, entonces yo creo que eso, si tú recuerdas, fue la Virgen la que mantuvo unidos a los apóstoles, ¿no? Yo pienso que en San Lucas pasaba lo mismo, ¿no? El amor a la Virgencita María, a la Virgen de Chonsta, ¿no? El más fuerte porque tenía bastantes familias, ¿no? Incluso para la despedida del padre Alberto fuimos a una de las casas y había bastantes, unas 100 personas. Incluso matrimonios para Cristo en ese tiempo estaba, pero no había otras ramas. Después ya en el trabajo en la parroquia, y ver que ya venían muchos jóvenes, ¿no? Ahí ya comenzó a implantarse más grupos juveniles por la necesidad pastoral que lo pedía. Entonces, el rezo del rosario, muy importante, ¿no? Una iglesia, una gente que iba bastante a misa, ¿no? Y familiar, que llamaba mucho la atención. Jesús pudo haber nacido en otras partes, era Dios, pero quiso nacer en una familia. Y si nació en una familia no es para quitarlo de la familia, ese es el problema, ¿no? Es como el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, del 1 al 11, ¿no? Justamente, me estás entrevistando el día de ese evangelio, el evangelio donde Dios me llamó para ser sacerdote, ¿no? Entonces, imagínate que te mira y te dice, como a Pedro, quiero subir a tu barca, ¿no? Entonces, déjalo entrar. Yo creo que San Lucas en ese evangelio es lo que quiso con la gente de la parroquia de San Lucas, de Mucholote, de Bastión, de todos estos lugares de ahí, ¿no? Déjame entrar a tu vida, porque una vida, una familia sin Dios no es nada. Eso es lo que se inculcaba. San Lucas es el evangelista que narra la infancia de Jesús. Los jóvenes eran los más difíciles, pero acudían. Y llegar a los jóvenes fue muy importante. Entonces yo creo que eso se incentiva, ¿no? Por eso una de las cosas que incentivamos en la parroquia de San Lucas es que todos los grupos se lleven, que nadie esté peleando, porque todos somos uno. El cuerpo de Cristo participa, que camina con una comunidad. No solo es el hecho de ir a misa el día domingo, ¿no? Intégrate. Por eso se preparaba a los grupos. Por eso yo visitaba a los grupos una vez por mes, porque es importante ver cómo están. Yo creo que me engordé bastante allá. Yo creo que la gente nunca dejó a su sacerdote solo. A San Lucas porque se sentías en familia, ¿no? Era un amor único, era una gente sincera, ¿no? Y eso yo creo que era Familias para Cristo, Matrimonio para Cristo. Y dijo, queremos mandar a hacer el grupo juvenil de los jóvenes para Cristo. Vengan, están abiertas, ¿no? También Juan 23, queremos también a los jóvenes, ¿no? Muy bien, ponga el grupo. De ahí ya que haya nacido, en la parroquia se llama Grupo Juvenil San Lucas, ¿no? Entonces fue el grupo que nació, el grupo mariano juvenil también, porque pensamos que Legión de María solo es para la abuelita. Mi abuelita, Legión de María, no. Entonces Legión de María juvenil fue fuerte y sigue siendo fuerte, ¿no? Los grupos de música, al mismo Juan 23, venga a la escuela, se abrió una escuela en San Lucas, que Nicole, ¿no? Que es que ha sido llamada, ya es religiosa y eso es una bendición. Ahí estamos en los jóvenes. Yo creo que está puesta la inquietud en su corazón, seguirán luchando. Hay muchas niñas con las inquietudes vocacionales, hay que acompañarlas bastante, ¿no? Porque es un paso bien grande, ¿no? Pero yo creo que los frutos están. Yo creo que vuelvo a insistir lo que me dijo el Señor, vuelvo a insistir Lucas 5, del 1 al 11, no tengas miedo, ¿no? Vas a ser pescador de hombres. Yo creo que ese miedo todavía, la pandemia como quiso detener muchas cosas, ¿no? Pero ahí está sembrado. Y yo creo que el Padre Julio con su trabajo van a ver los frutos que se merecen, ¿no?
Me invitaron, Legión de María, como soy el director espiritual de ellos, me invitaron para celebrar aquí, en la parroquia San Lucas. Eso fueron más o menos unos 10 meses antes de que Monseñor Minda me llamara para decirme que querían que preste mis servicios aquí pastorales. Entonces fue así que conocí la parroquia, me pareció muy bonita por su espacio verde que tiene también, ¿no? Y bueno, pues Monseñor me llamó y me dijo que quería que, destinado ya para acá, después de estar casi 10 años en la parroquia San Martín de Porres. Y bueno, y el intermediario o es un instrumento y bueno, pues donde Dios permita que esté, pues ahí estaré, ¿no? Hay de algunos lugares, pero más predomina Manabí, ¿no? Entonces eso va cambiando su identidad, su forma de ser, su religiosidad, ¿no? La fe. Entonces es un desafío bastante grande, una responsabilidad muy grande, porque es una misión que el Señor te da, ¿no? Entonces es un rebaño que debes guiar y pedirle mucho al Señor para que nos ilumine, para que no sea nuestra voluntad o nuestros caprichos, o a veces incluso hasta nuestras debilidades, nuestros egoísmos, que no sean barrera para la evangelización. Se busca siempre pues la unidad, la fraternidad, el que se conozcan entre sí los miembros, somos una comunidad y eso es que el Señor espera de todos, ¿no? Su experiencia de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios ilumina a cada uno. Entonces esos granitos de arena de fe, esos granitos de fe que se van sumando, pues hacen con que la parroquia vaya avanzando en los caminos y en la voluntad de Dios. Siempre la palabra de Dios predominante, el leerla, el discernir la palabra de Dios, el contemplar a Dios, eso va a hacer con que lo demás vaya, fluya, ¿no? De una manera muy natural, ¿no? Y entonces ahí pues se va llegando también a los hogares, con todos los grupos que están aquí, ¿no? Y entre ellos también, no particularmente, sino también sus fiestas religiosas, sus momentos de compartir, con la feligresía, los grupos, ¿no? Las procesiones, los rezos, los oratorios que hay en algunos sectores también, ¿no? Con las devociones, la misión primero personal de conformarse según la vida de Cristo, porque Cristo es el que nos muestra al Padre, nos enseña qué es lo que debemos hacer, la voluntad de Dios. Entonces todos los santos pues contribuyen con un poquito de su propio carisma, espiritualidad, de su enfoque. Claro, San Lucas como médico pues nos ayuda en el cuerpo también, tal vez fortaleciendo nuestra alma para que esté animado nuestro cuerpo, todos nuestros sentidos, nuestra razón, pero encaminada siempre desde la palabra de Dios, ¿no? Desde el Evangelio, que es lo principal, que como un proyecto mariano había surgido, ¿no? Pero en sí, donde está Cristo, está nuestra madre, ¿sí? Si esta comunidad no tiene a Cristo, entonces nuestra madre no es que no está, pero ella estará siempre queriéndonos encaminar hacia su Hijo, siempre que nos lleva a Cristo y es aquella que nos incentiva siempre. Yo veo esto también en la comunidad, ¿no? Todos los grupos siempre tienen la imagen de la Virgen presente a esta madre y le rezan, ¿no? En cada advocación, ¿no? De nuestra Madre Santísima, aquello que ha tenido en su corazón, expresa, es el único que expresa aquello que nuestra Madre guardaba. Entonces parece que ha habido una entrevista muy personal, no es algo que le han contado, sino algo que lo ha experimentado junto a nuestra Madre Santísima, ¿no? Aquella mujer que cuenta esa intimidad con el Señor, el dolor profundo tal vez que ha sentido, pero que sin embargo por la fuerza que le da el Señor sigue adelante, ¿no? Que no desanima y por esto pues como sierva, como hija, como madre, ¿no? Entonces puede llevar adelante la misión y esta es la experiencia muy grande pues que San Lucas está cada cierto tiempo de mi vida y yo creo todos los sacerdotes también de familiarizarse, de conocer más al santo
que encontramos en aquellas parroquias que somos enviados. La espiritualidad va en aumento, va creciendo. No solo es un camino, son muchos, pero aquellos muchos nos llevan a uno solo, que es Dios. El hacer memoria. Cuando recién llegaron a estos lugares, ¿no? y cómo el Señor se ha ido manifestando, porque a veces somos muy frágiles en la memoria y nos olvidamos y a veces cuando llegan las tempestades no sabemos para dónde correr, qué hacer. Entonces yo creo que siempre debemos tener fresco esa manifestación de Dios en nuestra vida, de todo lo que el Señor nos ha dado, incluso aquello que ni siquiera hemos pedido. Y eso yo creo que es lo más importante y que a veces no valoramos. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos pedirle a Dios y el Señor nos da lo que necesitamos y a veces no lo reconocemos, ¿no? Porque nos parece tal vez insignificante, ¿no? Queremos ganar la lotería, el Señor no nos da la lotería, pero nos da el pan de cada día.